Pues lo que vamos a hacer es un recorrido por la Huelva protohistórica, esa Huelva tartésica, que como saben empieza aquí, que tiene origen aquí en la Plaza de San Pedro, en lo que era el conocido Cabezo de San Pedro y lo que sigue siendo el conocido Cabezo de San Pedro, a pesar de que la arqueología no ha demostrado todo el potencial que tiene. Vamos a seguir bajando por la ciudad, por esta calle de la Fuente o calle La Fuente actual, para terminar en lo que a día de hoy sería el puerto histórico que se acaba de descubrir, el puerto histórico de época tartésica. Pues si tenemos que hablar de una plaza con historia en Huelva, con una plaza insignia, con el epicentro de esa ciudad histórica, es sin duda la Plaza de San Pedro. En esta plaza donde nos encontramos es donde a lo largo de toda la historia de esta trimilenaria ciudad ha tenido origen muchos de los sucesos y acontecimientos especiales de la Huelva, sobre todo de época antigua y posteriormente también de época moderna. Es verdad que ahora se ha quedado en una plaza tranquila, un poquito como alejada del bullicio de la ciudad, y también es de agradecer, pero sin duda bajo este subsuelo se encuentra toda esa Huelva histórica de la que vamos a hablar hoy. El conocido Cabezo de San Pedro, que se encontraría aquí a la derecha, con el desaparecido castillo que fundaron los duques de Medina Sidonia, aunque probablemente mucho anterior se encontrará pues, un templo de época romana y anteriormente de época tartésico y de época fenicia. Al igual que pasa con la iglesia de San Pedro, la más antigua o de las más antiguas de Huelva, hasta se disputa con la ermita de la Soledad, que la tenemos a la espalda en la antigüedad. Y recordar que aquí también, aparte de ser el epicentro de esa Huelva protohistórica, de esa Huelva de inicios de la Edad del Hierro, porque tenemos también que recordar que en la Edad del Bronce, sobre todo los cabezos, el desaparecido que estaba aquí, Cabezo del Pino, perdón, el Cabezo del Molino de Viento y el Cabezo de San Pedro, hacían un fortín de esta plaza que ahora se ha quedado un poco al aire, pero tenemos que recordar que era como una especie de, como bien digo, de fortín natural, ¿no?, con esos cabezos. Una de las entradas de la ciudad estaría de las entradas naturales también de la ciudad, que posteriormente ya se construyó una puerta de época romana, la tenemos en lo que es la subida de la calle San Andrés y desde la calle Plácido Bañuelos. La otra entrada a la ciudad de época romana la tendríamos en lo que es a día de hoy la Plaza de la Soledad, y la desaparecida puerta, una puerta maravillosa que estuvo en pie hasta el siglo XIX de época romana, también que estuvo justamente en la parte de atrás, lo que es a día de hoy la comisaría de la policía que están restaurando. Recordar, como bien decía, que esta plaza ha servido de plaza de toros, ha servido de escenario para conciertos, ha servido para un montón de cosas que a lo largo de su historia, como bien digo, ha servido para que esa población, para que esos onubenses se concentraran aquí para celebrarlo, ¿no? Al final todo se fue bajando. A partir del siglo XVI la ciudad fue bajando, cuando anteriormente se encontraban en lo que bien digo, en el barrio alto de la ciudad, y empiezan a bajar por la calle de la Fuente. No solamente en el siglo XVI, sino también en época protohistórica. Tenemos que recordar que Huelva, sorprendentemente, en época protohistórica tenía muchos más habitantes que luego ya en época medieval o incluso casi en el siglo XIX. Huelva hasta el siglo XIX no vuelve a tener la magnitud que tuvo, por ejemplo, en época protohistórica, que estoy hablando del siglo VI, por ejemplo, antes de Cristo. Calle de la Fuente o calle La Fuente. Yo tengo una amiga que dice que soy muy antiguo y le pongo el de la Fuente, pero el origen, como bien decía, de esta calle es La Fuente, que además justo se encontraba en lo que era antiguamente el Savoy. Para la gente que tenga un poquito más edad seguramente lo recuerde. En los bajos de este edificio, cuando se construyó, se encontró esa gran fuente de época romana que además le da calle le da nombre, perdón, a esta calle. De hecho, es una de las arterias principales que sigue fosilizada, por así decirlo, en la historia de la ciudad de Huelva. La calle de la Fuente sigue manteniendo su nombre, como bien decíamos, por la fuente que se encontraba en la esquina de la Plaza de San Pedro de época romana, pero en esta calle aparte han aparecido multitud de restos arqueológicos, tanto de época protohistórica hasta época islámica. Tenemos que recordar que hace muy poquito, relativamente, apareció en la Plaza de San Pedro una de las pocas casas de época islámica que hemos rescatado en Huelva, porque es verdad que después de los siglos posteriores lo que es la arqueología pasó por muchos cambios. De hecho, cuando llegan los musulmanes
musulmanes a Huelva es muy interesante lo que dicen, que cuando van a hacer obras se encuentran vetustas ruinas en el subsuelo. Es decir, ya esos musulmanes en el siglo X y en el siglo XI nos están hablando de que Huelva en épocas antiguas tenía una buena consideración. Esta calle estaba entre lo que es la vaguada del Cabezo y ya la zona baja de la ciudad, porque ya tendremos que entender que, como bien decía anteriormente, la fortificación natural de la ciudad de Huelva sería con el Cabezo del Pino por aquí, perdón, el Cabezo del Molino de Viento por aquí y el Cabezo de la Esperanza, que ya lo tenemos en cuanto crucemos a la Palmera, lo tenemos a la izquierda. Esa era la fortificación natural. En época protohistórica, como bien decía, la ciudad podría tener más o menos unas 20-25 hectáreas, que es una magnitud importante, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la ciudad de Cádiz en esa misma época tenía 5. O sea, Huelva tenía unas 20, entre 20 y 25, es decir, la magnitud de Huelva en época protohistórica es bastante considerable.